Bienvenido ahora por la Super 7. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí un placer estar aquí. Y vamos a ver qué punto de la historia podemos tocar. Sí, pero antes de que entremos a la historia, podemos comenzar con lo de la fecha de hoy. ¿Usted está de acuerdo con que se cambie el día de la Constitución de la República? Sí, podría cambiarse, porque solamente se respetan los días santos, es decir, los días en que se celebran fiestas santas realmente de la Iglesia Católica. Estos días, como el Día de la Constitución, Día del Trabajo, siempre se ha llegado a un acuerdo en el Ministerio de Trabajo con la Confederación Dominicana de Patronos para llegar a esta situación de cambiar las fechas. ¿Y tendría algún sentido el respetar fechas santas de un credo, de un segmento de la población de un segmento, al que yo pertenezco, pero es de un segmento, cuando somos un país que la Constitución dice que somos un Estado social, democrático y de derecho? Ya no tenemos una religión católica como religión oficial. ¿Tendría sentido respetar eso? No estoy de acuerdo, Wendy, como abogado, con lo que dices. Si me permite terminar la pregunta. Es lo que dice la Constitución. Pero ¿tendría sentido respetar las fechas santas y no respetar las fechas patrias? Bueno, todo depende de lo que se haga en el contrato social nacional. Es un acuerdo entre patronos y empleados y el Ministerio de Trabajo, que se estableció mediante una resolución de que aceptaban ambas partes, de que realmente de que es legal, es legal. De esa forma. Pero no tiene algún impacto en el conocimiento de las nuevas generaciones. Sí, podría tener en algún momento, y es como dice, es un segmento de la población, que es la mayoría, somos católicos, pero hay otros segmentos que no tienen esa religión. Pero recuérdate que tenemos un concordato. Hasta que ese concordato no se denuncie, la religión oficial de la República Dominicana es la católica. Aunque lo diga la Constitución, recuérdate que los tratados internacionales, la jerarquía de leyes, son leyes adjetivas fundamentales que se consideran al mismo nivel que la Constitución. No solamente si son de derechos humanos. Exacto. Solo si son de derechos humanos, que no es el caso, pero lo que me llama a preocupación, independientemente de que podamos dejar las fechas santas o no, es qué impacto pudiera tener en la población de las nuevas generaciones el que ya esos días patrios se muevan y no se pierda un poco, que sepa la nueva generación, bueno, mira, la Constitución es hoy o es mañana, o el tema de la fecha de Duarte, de Sánchez, no impacta esto. Debe impactar, debe tener una influencia de que a veces no vas a saber si es el 5, si es el 3, si es el 2, si es el 1. Es verdad, ahí te concedo toda la razón. Mire, Miguel, hemos modificado la Constitución 40 veces, la última hace apenas semanas. Hemos hecho modificaciones muy buenas. Ustedes, los historiadores y los críticos sociales, reconocen mucho la Constitución del 63, pero también la Constitución del 2010, que fue amplia. Para usted, ¿cuál ha sido la mejor reforma constitucional que hemos hecho en la República Dominicana? Bueno, la mejor reforma constitucional indudable de la más reciente, la del 2010. La del 2010 cambió realmente la Constitución completa. Y se establecieron parámetros de lo que queremos ser como sociedad, cuáles eran las líneas modernas de las otras constituciones que se tomaron como parámetros, y se reformó lo que era el Estado. Siempre quedan cosas, siempre quedan algunos puntos para modificar y hacerla cada día mejor. Bueno. Hay unas consideraciones que tal vez deben tomarse en cuenta en lo que tiene que ver con la celebración de estos días. Que son las consideraciones contenidas en la ley que da el mandato, y dentro del cambio para hacer posible que un día como hoy sea feriado, está lo atinente a la posibilidad de empujar la parte de la productividad nacional, por un lado, pero le queda a uno la preocupación de la enseñanza de la Constitución. O sea, si bien es cierto que el martes
al ser el día ya no feriado, el día de la Constitución, los niños van a las escuelas y se presentan a las escuelas y reciben y pueden recibir. Uno a veces le queda la duda de si hay una orientación específica para la enseñanza de la Constitución en ese día. Mire, déjeme decirle algo. El magistrado Milton Rey Guevara, el expresidente del Tribunal Constitucional, trató de que se pusiera como materia en las escuelas y en las universidades. No se logró. No se logró. Hizo la cátedra, inclusive. Sí, hizo la cátedra. Es una realidad, pero no se logró. Y yo entiendo que tarde o temprano eso debe lograrse, porque a los niños y a los profesionales sobre todo, hay que enseñarles lo que dice su Constitución. Muchos de ellos no tienen la menor idea de lo que dice el articulado de la Constitución Dominicana. ¿Qué es la Constitución? Bueno, la Constitución... ¿Cuál es la importancia que tiene la Constitución para niños, jóvenes y adultos? Sí, ¿Qué es la Constitución? Es la Carta Magna de la Nación. Es el estatuto jurídico más importante de nuestro ordenamiento jurídico. Es donde se establecen las bases de lo que es la nación dominicana. Claro. La simbología, los derechos, las responsabilidades y todos los puntos sobre cómo debe manejarse esta nación que se llama República Dominicana. Para mí, colocándome en el ignorante, que no sabe nada de eso, ¿para qué me sirve la Constitución? Para todo, porque es la que te garantiza tus derechos, es la que tú tienes una serie de responsabilidades, la que te dice cómo se elige en los diferentes órganos nacionales, cómo se divide en tres poderes el Estado, qué es el poder ejecutivo, qué es el poder judicial, qué es el poder legislativo, cómo se hace la formación de las leyes. Es todo un estatuto que te va permitiendo conocer lo que es las normas de tu nación, cómo desarrollarte como individuo y como sociedad. A veces uno habla de temas y termina cayendo en lo que decían nuestros abuelos. Antes era mejor y ya uno se siente bastante adulto cuando tiene esa serie de reflexiones. Sin embargo, yo recuerdo que en bachillerato a mí me hablaban de lo que era moral y cívica. Lógico, eso es una materia. Yo me enamoré del derecho por esas cátedras de moral y cívica. Cierto. ¿En qué momento sale de la currícula dominicana moral y cívica? ¿Y por qué ha sido tan difícil volverlo a reintroducir cuando hoy vemos que faltan justamente tantos valores a nuestros jóvenes y el conocimiento de un tema tan relevante como sus derechos? Cierto, es una crítica permanente actualmente. Yo no entiendo de verdad. ¿Por qué salió esa materia? Es una materia básica, porque era la que te daba las pautas del comportamiento básico, de qué tú ibas a hacer cada día, cómo hacerlo, cuáles eran los valores y los principios que debía tener cada individuo. Entiendo que el Ministerio de Educación, que ahora está fusionado con el Ministerio de Educación Superior, están también, en el proceso de fusión. Deben tener muy en cuenta eso. Y esa materia debe reintroducirse, porque es lo que pauta al ser humano y le da las razones de cómo manejarse en la sociedad, cumpliendo sus normativas y cumpliendo las leyes y resoluciones que se establecen. Otro tema que llamó mucha crítica fue cuando se crearon unos textos unificados. Y se habló mucho de que contenidos importantes de la historia dominicana no se le estaban entregando a nuestros niños, que no se le estaba hablando muy mínimo de temas históricos muy importantes. Que no sé si usted ha tenido la oportunidad de revisar los textos que en la actualidad se están dando y qué tan cierto es eso. Es totalmente cierto lo que tú estás diciendo. Incluso hay en los textos situaciones que se presentan donde a veces más se le da preeminencia a la parte haitiana que la dominicana al compartir la isla. Pero una buena noticia. El Ministerio de Educación hizo una alianza con el Archivo General de la Nación y con la Academia Dominicana de la Historia
para tener los textos de historia. Ya están prácticamente listos. En los próximos días me imagino que se anunciará formalmente de que esos textos están listos. Y esos textos tienen una vinculación con la historia dominicana bien estricta. Es decir, se ha hecho un nuevo texto. Van a quitar la Virgen que le doblaba la flecha. Que le doblaba la flecha. Es una barbaridad. Esa era una preocupación de importantes sectores de la sociedad dominicana, la poca historia que se le estaba enseñando a los niños en la educación formal dominicana. Entonces, lo que se está incluyendo ahora es tan abarcador como para que nuestros niños y jóvenes se hagan bien formados en materia, en función de la historia dominicana. Que es mucho mejor en más de un 70% que lo que estaba. Sí. Hay una historia que realmente tiene una vinculación con la República Dominicana. Es la historia nuestra la que se está contando, episodios por episodios, episodios por episodios. El aporte de ustedes en la Academia de la Historia fue básicamente ese, aportar la parte... Que académicos escribieran diferentes partes de la historia en lo que eran expertos. Okay. ¿Qué importancia tiene la tecnología para reencauzar hechos históricos? Ejemplo, el caso de los restos de Cristóbal Colón. Ahora en España dicen que allá que están toditos, que aquí no hay ni un hueso, aquí en el Faro Colón. No, ahí estoy yo metido en una polémica terrible. Yo escribí en el Diario de Madrid, escribí aquí en el Listín Diario. Mis artículos me lo han contestado de allá, lo han realzado por aquí. Yo escribí sobre los restos de Colón. Los restos de Colón es una situación que se da de vez en vez. El doctor Lorente tiene más de 20 años hablando de que los restos de Colón están en la Catedral de Sevilla. Actualmente, apenas hace menos de un mes, se hizo un documental del doctor Lorente, donde el doctor Lorente establecía confiabilidad absoluta, así dijo él mismo textualmente, que esos eran los restos de Colón, los que estaban en Sevilla. La historia es otra, Él ha tenido unos restos que entendemos que son los de Diego Colón, que fueron los que se lograron sacar de la catedral en 1795 y se llevaron a Cuba. Erróneamente pensaban que eran los restos de Cristóbal Colón. ¿Qué pasó? Que en 1877 se hace una remodelación de la catedral y cuando abren... De la Catedral Dominicana. De la Catedral Dominicana. Y cuando abren la fosa, encuentran un ataúd de plomo que dice D.A, que el padre Villini tradujo como descubridor de América, y arriba una inscripción que dice que esa es la urna del gran almirante Cristóbal Colón. Esos restos nunca han salido de la República Dominicana. Cuando se hizo ese hallazgo, se convocó a todo el cuerpo diplomático acreditado en el país y todos los cónsules que estaban aquí certificaron ver la urna. Incluso se les repartieron ampolletas con pedacitos de los huesos de Colón a cada uno de ellos. ¿En qué año fue eso? 1877. Exactamente. Y eso está documentado. Todo está documentado. Esos restos son los que trasladaron aquí al Faro a Colón. Al Faro a Colón luego, exactamente. Pero oigan lo interesante, que a cada diplomático y cónsul que estaba en el país se les regaló en una ampolleta pedacitos de los restos de Colón, porque ellos participaron en el levantamiento del acta. ¿Qué sucede? Que don Luis Cambiaso, quien era el cónsul de Italia en la República Dominicana, luego de llevarse su pedacito a Italia, los regaló a República Dominicana. Y esa ampolleta en específico está en el Museo de las Casas Reales, en este momento con una falange de Cristóbal Colón. Es interesantísimo. Pero ¿qué ha sucedido? La Universidad de Granada ha pedido en varias ocasiones que se le den los restos de aquí para ellos hacer el ADN, pero no tiene sentido alguno, porque ¿qué van a determinar ellos con un ADN? Con un ADN se determina que varias personas son familia, pero no me dicen quién es Pedro, quién es Cristóbal, quién es Juan, más nada. Y ellos tienen los de Diego y dicen, es Colón, perfecto, es Colón. Pero no es Cristóbal. Pero no es Cristóbal. Don Cristóbal está ahora mismo en el Faro a Colón. Sobre todo si nosotros tenemos esa documentación histórica que avala eso. Certificada por todos los cónsules. Hay otra cosa que tiene que ver con la historia también, y es la primera universidad.
Los peruanos dicen que son ellos. Que no, ahí está la bula y la bula está establecida y se ve que la primera universidad primada de América del Nuevo Mundo fue la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que no se llamaba autónoma, desde luego. Se le llamó Universidad de Santo Domingo. Pero los peruanos dicen que por 1 o 2 horas la de ellos fue no, eso es presunciones. Yo tuve una discusión sí, en Perú totalmente, con un señor, totalmente. Un guía, historiador, que dice que sí, que ellos están... No, en una situación a Santo Domingo le quieren quitar todas las primacías, pero tenemos que defendernos y como institución histórica, ejemplo, la academia, Juan Daniel Balcácer, el presidente de la academia, hace 2 días dijo, bueno, España nunca ha pedido formalmente resto a Santo Domingo. ¿Y qué van a determinar? Porque no pueden determinar la fiabilidad de que sí, ese Cristóbal. No. Puede decir familia Colón. Nosotros sí lo podemos determinar porque hasta en la urna estaba inscrito que era Cristóbal Colón. Y en ese caso que usted habla de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de mi alma mater. Sí. ¿Ha dicho el Vaticano algo con respecto a eso? Lógico, la bula existe y la bula está. La bula está. Pero en la polémica que se ha armado. No, el Vaticano mantiene silencio, pero la bula está. La bula está. Sí, la bula está. Miguel, la República Dominicana ha convocado su feria internacional del libro para el 7 de noviembre. Creo que se mantiene la fecha del 7 al 17 de noviembre. ¿Qué piensa usted de la feria del libro? Bueno, la feria del libro es una fiesta del espíritu, una fiesta para toda la nación que la realice. Se reciben muchos escritores internacionales y nacionales. Lo importante es que la organización sea la más eficiente posible. Eso es básico. ¿Cree usted que a través del tiempo la feria ha ido sembrando en ese interés en los jóvenes, en los adultos dominicanos para leer más, para escudriñar más? Le voy a decir la verdad. ¿Se ha cumplido con la función? En años anteriores, estamos hablando 10 años, 8 años, 6 años, la feria se convertía en un lugar donde los muchachos iban a comer, a beber y a jugar. Entonces los libros se quedaban todos estáticos. Pero se está tratando en este momento, yo sé de la preocupación de las autoridades culturales de tratar de que haya libros a precio accesible, que a los muchachos se les lleve y se les dé un libro a cambio de cualquier cupón que ellos les den para que tengan algo que leer. Yo soy partidario de que en estos tiempos modernos hay que tenerle algo que sea rápido. Ejemplo, un folletico de 10 páginas donde le explique qué pasó con el descubrimiento, por ejemplo, qué pasó con la independencia nacional, qué fue la restauración. Folletitos, no libros, porque ellos no lo van a leer. O tratar de ponérselo visualmente. Eso le iba a decir, que si no hay algún plan de la academia, que para eso hay recursos en el Ministerio de Educación, sería interesante que se tomen para eso, para justamente llevar a caricaturas o algo, eso es básico, la historia. Porque a mí me da muchísimo trabajo que mis hijos se sienten a leer. Lógico, no lo leen. Hay que llevárselo a un medio visual, que ellos puedan verlo. Y entretenido. Y que digan, ay, pero mira, ese era Colón, o eso eran los hermanos Pinzón. Yo escribí también los otros días sobre los hermanos Pinzón, porque a ellos le querían dar la categoría de codescubridores de América. Ahí, eso fue en España también. Terrible. Mira, ¿y qué participación tiene usted en la feria? Bueno, en la feria tengo el día 9, tengo una firma de libros. El día 11 tengo una conferencia de la ficción en la historia y la historia en la ficción. El día 12 tengo la puesta en circulación de un poeta español que yo lo presento, Basilio Rodríguez. Yo voy a presentar el libro de él. Y tenemos el 13 una conferencia de los diplomáticos que escriben. Ahí estará Ilón Canacidi Perdomo, estará... estudió conmigo esa. Sí, está el chico de Pradel, está Marino Berigüete y estoy yo. Estamos nosotros 4 hablando sobre eso. Hay una cosa que yo creo que también ustedes, como los historiadores, debieran darle más proyección, en el entendido de que en la ciudad de Nueva York hay cerca de 2 millones de dominicanos, ¿verdad?
Entonces se dice que el primero que llegó a la ciudad de Nueva York, no nativo, ¿verdad? Sí, sí. El primer extranjero era dominicano, Juan Rodríguez. Juan Rodríguez, exacto. ¿Y por qué eso no se le da proyección? No se le da. No, hay que hacerlo. Incluso yo soy de los partidarios de que en New York cada cierto tiempo hay que ir a dar una serie de conferencias, tratar de rescatar a esa diáspora que tenemos allá, que es una diáspora especial, es una diáspora que lo que hace es trabajar para mandarnos remesas en su mayor cantidad. Y esa gente necesita apoyo, Tiene que haber un programa del Ministerio de Educación, de la misma Academia de Historia, de ver cómo vamos ayudando a esa gente a recordarse de su historia y darle ciertas pautas para que ellos se manejen allá. Sí, porque solamente una calle que hay. La Juan Pablo Duarte. Se llama así. Sí, Juan Pablo Duarte. Sí, porque si esa vinculación se pierde de esa diáspora que cada vez más hay tercera, cuarta, quinta generación que nace allá, ese contacto. No, ellos no tienen idea, los de tercera y cuarta, ni idea. Ese tema económico de la remesa y demás también va a desaparecer. Miguel, y es la base de nuestra economía muchas veces. Miguel, yo tengo a medio talle 2 ensayos. Ok, ¿cómo no? Uno sobre la dominicanidad. Ok. En el sentido de que bajo el entendido de que la dominicanidad, lejos de ser un cultivo de pesimismo, yo soy de lo que entiende que la dominicanidad es un cultivo de resiliencia. Resiliente, muy tengo resiliente. los elementos apuntalados para demostrar la resiliencia de una nación y de una cultura y de un ser nacional que es la dominicanidad. Y por otro lado, tengo a medio talle también un ensayo sobre... Pues se quedan sin terminar, ¿eh? No, yo espero que no. No deje tanto a medio talle. Sí, no, yo espero que no. No, es que estoy apurando el paso para los otros 2 libros de poesía que tengo ya listos. Y tengo lo otro, que es una conceptualización sobre la intelectualidad barata, chatarra. Hay una situación que se está dando, no solo en República Dominicana, en la que de repente lo que eran los encuentros para la discusión y para la conceptualización de manera crítica de elementos puntuales desde el punto de vista de lo intelectual, de los aportes de los intelectuales, de repente se han ausentado del escenario. O sea, nos encontramos pocos temas de polémica, sacarle el cuerpo a la discusión y a la conceptualización sobre temas nacionales. Incluso se ha impuesto la banalidad, la superficialidad en los medios de comunicación y en los ámbitos intelectuales, y la gente como que tiene miedo, que tiene temor, que no se atreve a entrar en polémicas sobre temas fundamentales. De repente la política se ha farandulerizado, de repente no hay discusiones, eso que pudiera ser un acompañamiento de intelectuales sobre el tema de los restos, por ejemplo, que pudiera ser un acompañamiento intelectual de discusión en términos de fundamento, se queda como en solitario, como un barco a la deriva de quien pueda ser. Pero también lo que tiene que ver con otro tipo de discusiones, el sistema de partido político o propiamente la Constitución de la República, en términos conceptual de discusión. Entonces, de repente uno está acudiendo a una intelectualidad barata que teme confrontar, enfrentar, discutir, analizar, conceptualizar en términos de problemas nacionales. ¿Cómo tú ves lo que está pasando en ese sentido, en términos históricos de repente? Sí, hay una degradación, estamos claros. Hay una falta de sustentación del discurso de esa literatura que usted llama barata. Muchos de esos muchachos no tienen ningún tipo de formación.
Escriben por escribir, nada le importa, distorsionan el lenguaje de forma tal que uno se escandaliza muchas veces. Pero eso no solamente en la literatura, es en todo tipo de comportamiento social en la República Dominicana. Hasta en el pensamiento. Hasta en el pensamiento. Lógico, uno ve a todas estas divas en televisión con mucha, incluso hasta las más viejitas, diciendo cosas que uno dice, ¿y por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? No tiene necesidad de eso. Y distorsionan absolutamente todo lo que pasa y todo lo que se dice. Es muy feo, de verdad. Es muy feo. Miguel, usted ha escrito varios libros sobre las relaciones dominico-haitianas. No, sí, sí. Nosotros, a través del tiempo, hemos tenido muchos episodios que nos marcan, ¿verdad? Como vecino país. Sí. El último de ellos, ¿verdad? Lo que ha pasado en la frontera, hubo que cerrarla. Tenemos una disputa por un canal que construyeron sin ningún tipo de consulta ni acuerdo con República Dominicana, acorde con lo que se había acordado en 1924. ¿Cómo ve usted, cómo ve el historiador que ha escrito sobre Haití, esas relaciones? ¿Cómo pudieran ser diferentes? ¿Cómo pudiéramos los dominicanos y los haitianos llegar a un punto de equilibrio y entendernos? Porque parece que a veces damos 2 pasos adelante y 2 hacia atrás. Sí. El problema mayor es la falta de interlocutor del lado haitiano. En Haití hay un problema que es una especie de resnulio, una tierra de nadie, donde las pandillas tienen un control prácticamente del país. Hay una junta gubernativa que no tiene un orden interno. Hay una situación bien complicada. En Haití lo primero que se necesita es un liderazgo fuerte, un liderazgo que quiera asumir esa nación. Porque para nosotros como nación de al lado, lamentablemente estamos cargando con algo que no nos corresponde. Mientras no exista un interlocutor, será difícil. Nada, será muy difícil cerrar fronteras, tratar de mantener el mayor equilibrio de que no sea porosa esa frontera y pasen mucha gente. Y nada, y como derecho humano mantenemos la situación de las parturientas, se le da la atención. El presupuesto de salud, más de un 40% se va en este momento ya en parturientas haitianas. En el caso de los niños en las escuelas se le acepta y se le da la clase. No tienen que presentar acta de nacimiento ni nada, pero es una situación muy mal. Da pena que en una misma isla esté en la tercera parte una nación que es una de las más pobres del mundo y del otro lado una de las que más crece en el mundo. Entonces es un contraste demasiado grande, muy, muy grande. Sí, siempre se ha dicho que la política exterior, los diplomáticos haitianos hacen muy buena defensa de sus políticas, ¿verdad? En un momento se nos cuestionó por la forma en que República Dominicana manejó el tema, la diferencia con Haití, con los del canal y con los últimos acontecimientos. ¿Cree usted que en ese momento manejamos bien la política exterior, manejamos bien el tema? Le digo algo, yo entiendo que hemos manejado la política exterior con Haití de la mejor manera que hemos podido. Porque al no tener interlocutor, al no tener con quién hablar, hay decisiones propias como Estado Dominicano que debemos de asumir. Y que no tenemos con a quién decirle, mire, vamos a consensuar esto, vamos a consensuar aquello. Y más en un problema de que las bandas son las que tienen mayor preeminencia en el control de toda la seguridad y todo el control ciudadano en Haití. Bueno, interesante. Sí, muy interesante. Interesante. Estos son temas largos para discutir, hacer un programa. Muy largo. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Cómo no, con mucho gusto, con mucho gusto. Los historiadores.